Uno de los problemas de comer frutas y verduras es que no resulta tan fácil como parece evitar los restos de productos químicos como fungicidas y pesticidas que las impregnan. Veamos en este vídeo la solución más eficaz para eliminar en gran parte estos tóxicos de nuestras frutas y verduras con una fórmula que quizás ya conocéis, pero que me parece relevante porque además no conlleva problemas asociados. La solución que aplica la mayoría de la gente, que se limita a pasar las piezas de frutas o las verduras unos segundos por el chorro del grifo, pues no es la peor, aunque resulta mucho más eficaz si se secan frotándolas después a conciencia con un paño limpio y seco. La solución de lavar los vegetales bajo el chorro del grifo es mejor, dicen los expertos, que hacerlo con la mayoría de productos que venden exprofeso para ello, aunque tiene el inconveniente de que muchos de los preparados químicos se han diseñado para no disolverse fácilmente en agua, porque el propio riego o las lluvias les restarían eficacia. Lo mejor sería sin duda consumir productos orgánicos, pero como no todo el mundo se los puede permitir, la mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre pueden hacer muy buenas migas colaborando con nuestra causa, que es eliminar los restos de pesticidas que quedan sobre la piel de las frutas y las verduras. Es cierto que muchos consumidores son muy escrupulosos y ya tienen asumida esta costumbre antes de ingerir los alimentos, mientras que otros simplemente colocan la fruta bajo un chorro de agua para ponerse a salvo de cualquier residuo de pesticida. Sin embargo, aunque esta pauta es buena, el trámite de la limpieza requiere un poco más de esmero. Un buen ejemplo de ello son los resultados de una investigación centrada en analizar la efectividad de preparados caseros para eliminar los residuos de los plaguicidas empleados durante el cultivo de la fruta y de la verdura. La investigación de la que hablamos y que ha sido realizada por un grupo de investigadores de la Universidad de Massachusetts demuestra que una solución con bicarbonato sódico podría ser el remedio casero más eficaz para este menester. En concreto, el estudio se centró en 3 mecanismos de limpieza: la lejía, el agua del grifo y el bicarbonato sódico. El objetivo principal era dilucidar su eficacia para la eliminación de posibles restos de pesticidas. El resultado reveló un ganador incuestionable: el bicarbonato sódico. Esto es porque, al parecer, los pesticidas se degradan más rápidamente en este compuesto, lo que facilita su eliminación física mediante el lavado. Únicamente necesitamos mezclar una cucharadita de bicarbonato de sodio, aproximadamente, en 2 tazas de agua. Con solo tenerlas 2 minutos en esta última, se suprimieron más insecticidas que cuando permanecían el mismo tiempo en la lejía o lavadas en el grifo. Y también el agua con bicarbonato fue lo más eficaz para eliminar los residuos de todo tipo cuando se mantenían las manzanas sumergidas entre 15 y 20 minutos. Sin embargo, en ese experimento solo se comprobaron 2 de los muchos químicos que se utilizan en los cultivos, algunos de ellos que son muy penetrantes, y estos no se pueden evitar si no es pelando la fruta. También se ha constatado que el vinagre es un buen remedio, cuyo inconveniente principal es que deja su penetrante sabor y que resulta a la larga mucho más caro. Por su parte, la lejía sirve para eliminar las posibles bacterias y gérmenes que hayan podido proliferar en la piel. Así, en países como Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental requiere que los productores de manzanas remojen la fruta durante 2 minutos en lejía mezclada con agua, con el ánimo de erradicar las bacterias y otras sustancias orgánicas. Sin embargo, este método no funciona con los pesticidas. Los pesticidas se pegan mejor a las frutas que tienen pieles cerosas o pieles suaves, más aún si los alimentos fueron tratados con parafinas o ceras. Es posible que algunos residuos de pesticidas queden atrapados debajo de estas sustancias.
Respecto a los jabones o detergentes concebidos para eliminar estos restos, los expertos aseguran que no se ha comprobado que sean más eficaces que el agua por sí sola. Esto se debe a que el agua es muy eficaz en quitar algunos residuos superficiales. Cabe señalar que ningún método de lavado es 100% eficaz. A esto se añade que algunas frutas y verduras tienen poros. Así, los jabones de limpieza o la lejía pueden quedar atrapados o ser absorbidos por los poros, de tal forma que es muy difícil que se desprendan una vez que han sido aplicados. Aunque no existe la solución cero, la solución más segura es, como hemos dicho, optar por productos ecológicos, porque aunque no están libres al 100% de la contaminación por residuos químicos, sí tiene muchos menos y no tan dañinos como los convencionales. Mientras que los cultivos tradicionales que se autorizan en los Estados Unidos abarcan unos 900 pesticidas sintéticos, los agricultores de productos orgánicos solo pueden utilizar un total de 25 y de una forma muy regulada. También es cierto que no todos los frutos y vegetales que llegan al mercado tienen el mismo nivel de contaminación. De hecho, existe una lista de los llamados 12 sucios, que incluye los más susceptibles de contener restos de pesticidas. Son, en este orden, fresones, espinacas, nectarinas, manzanas, uvas, melocotones, cerezas, peras, tomates, apio, pimientos dulces y pimientos picantes. Conclusión: si puedes cultivar tus propias frutas y verduras, hazlo. Si no es posible, como la gran mayoría, compra productos ecológicos. Si tampoco puedes, podrás eliminar la gran mayoría de pesticidas sumergiendo unos 15 minutos tus piezas en agua con bicarbonato sódico en la proporción que hemos mencionado y, a ser posible, con un buen chorro de vinagre.